Lecciones para la Escuela Sabática del segundo trimestre de 2023. Los tres mensajes cósmicos. Lección 3 para el 15 de abril de 2023. El Evangelio Eterno. Dice el versículo para memorizar, Apocalipsis 14:6. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo, con el Evangelio Eterno, para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Como parte de las revelaciones que Jesús le dio a Juan, encontramos el último mensaje que debe ser predicado a la humanidad por la Iglesia remanente, el mensaje de los tres ángeles. Este mensaje es un rasgo identificativo de la Iglesia adventista. Es la razón de su existencia. Lo primero que Juan nos dice es que este mensaje es el Evangelio eterno y que debe ser predicado en todo el mundo. Veremos visiones de gracia y esperanza, un ángel con un mensaje, el Evangelio de gracia y el Evangelio eterno, y un ángel con un propósito, la predicación del Evangelio, una iglesia misionera. Visiones de gracia y esperanza. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La primera palabra del último libro de la Biblia define su tema principal, revelación. En griego, apocalipsis. ¿En qué consiste esta revelación? Se nos revela a Jesús como el Cordero inmolado. Vemos la gracia de Dios en la historia de la Iglesia y del mundo. Vemos también la mano de Jesús extendida para salvar al pecador y vencer el mal. Y vemos la promesa de la vida eterna. En definitiva, Apocalipsis es la revelación del Evangelio eterno, la gracia ofrecida al pecador. Sin duda, es un mensaje de esperanza para cada uno de nosotros. Un ángel con un mensaje. El Evangelio de gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El primer ángel trae consigo el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es el Evangelio? Tal como lo describe Pablo en 1 Corintios 15, 1-4, es la noticia de la muerte de Cristo por nuestros pecados y la de su resurrección. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Por estos actos recibimos gratuitamente la salvación. En Romanos 3, 24-26 y 5, 6-8, Pablo amplía el significado del Evangelio, uniéndolo a la gracia divina. Él dice que somos justificados gratuitamente por la gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gracia es una declaración de la justicia de Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La gracia justifica a quienes aceptan a Jesús por fe, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios mostró su amor por nosotros cuando aún éramos pecadores, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno,
mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Evangelio eterno. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. ¿Por qué se llama eterno al Evangelio? El Evangelio fue anunciado a Adán y Eva inmediatamente después de haber pecado, dándole a la humanidad la esperanza de la redención. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Sin embargo, no fue un plan ideado por Dios en ese momento. El amor de Dios le llevó a crear seres libres, que pudieran amarlo sin estar obligados a ello. Pero esta libertad implicaba un riesgo, la rebelión. Por eso, antes de que ningún ser existiese, ya había planeado la forma de redimir a aquellos que arrepentidos deseasen volver a amarlo después de haber pecado. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Como bien sabéis, nos dirá finalmente Pedro, fuisteis rescatados de la vida absurda que heredasteis de vuestros antepasados. El precio de vuestro rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en vuestro beneficio. El Evangelio es eterno porque se ideó antes de que el tiempo existiese y apunta hacia un futuro eterno. Un ángel con un propósito. El propósito es la predicación del Evangelio, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Después de resucitar, Jesús encargó a sus discípulos que predicasen el Evangelio a todas las naciones. Por tanto, dijo él, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Justo antes de ascender al cielo, les aseguró que la pequeña semilla del Evangelio crecería y abarcaría hasta lo último de la tierra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en estos últimos días, nosotros somos los herederos de esta gran misión. Debemos, por tanto, dedicar nuestros mejores esfuerzos a cumplirla. Esto requiere compromiso. Mirar más allá de nosotros y de nuestros intereses. Preocuparnos por aquellos que necesitan conocer a Jesús, tener una esperanza, aceptar su gracia. Una iglesia misionera. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 10 profetiza el surgimiento de un remanente que sufriría un gran chasco. Y fui al ángel, nos dice Juan, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Este remanente, tras el chasco, debería predicar después en todo el mundo. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.
La primera parte se cumplió en el surgimiento de la Iglesia Adventista tras el chasco del movimiento millerita de 1844. La segunda parte comenzó a cumplirse en 1874, cuando la Asociación General envió al primer misionero a Europa, John N. Andrews. Este pastor, enormemente capaz, dejó todo para ir a un lugar desconocido. Su motivación, el amor por aquellos que necesitaban saber que Jesús, su Salvador, viene pronto. Todavía quedan lugares por alcanzar, almas a las que predicar. ¿Qué parte desempeñas tú en esta misión? Es el privilegio de toda alma ser un canal vivo por medio del cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. No hay nada que Cristo desee tanto como agentes que representen al mundo su espíritu y carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador mediante la humanidad. Todo el cielo está esperando que haya canales por medio de los cuales pueda derramarse el aceite santo, para que sea un gozo y una bendición para los corazones humanos. La Iglesia entera, obrando como una unidad, combinándose en unión perfecta, ha de ser una agencia misionera viviente, activa, impulsada y dominada por el Espíritu Santo.